Buenas tardes a todos desde Unidad Hispanista. Hoy tenemos un programa necesario. No, la palabra interesante en este caso no sé si es la apropiada. Necesario desvelar el gran problema que tenemos no solamente en España, porque esto ya no es un problema de España, es un problema internacional. La falta de respeto a la vida, la falta de respeto a los niños, la falta de respeto a los mayores, la falta de respeto a los derechos, en definitiva. Es un tema muy serio. ¿Y por qué lo ponemos esto en una unidad hispanista? ¿Por qué ponemos los temas del aborto, de la eutanasia, de la vida? Pues muy sencillo, porque si algo se caracterizó la hispanidad fue por esa evangelización basada en los derechos generados por la Escuela de Salamanca, por el Concilio Cívico-Humanístico de Burgos, de Francisco, mejor dicho, Suárez y Francisco de Vitoria, de aquellos reyes de los Austrias, de emperadores, que generaron un mundo civilizado, donde no había civilización, basado en la vida, basando en los derechos de las personas, basando en el encuentro con gentes que no tenían nada que ver con los españoles y que se fundieron con nosotros en un mestizaje, en una especie de argamasa de humanidad. Esa sería la palabra, de defensa de la vida, de ayuda a aquella gente con construcción de ciudades, hospitales, universidades, cabildos, ayuntamientos y más ciudades donde cuando llegaron los norteamericanos, los anglos, apenas hicieron más allá de poblados de madera. Cuando ellos llegaron ya teníamos edificios, altos edificios, iglesias, construidos con fábrica de piedra, con sillares. Es decir, aquello era civilización. Y porque somos los generadores de aquella civilización, es por lo que defendemos el principio evangélico de amarás al prójimo por encima de ti mismo y respetarás la vida de las personas. Y esto está involucionando, vamos hacia atrás como los cangrejos. Estamos en un retorno al salvajismo, a la destrucción, a cambiar las mentes de las personas a base de machetazos, de adoctrinamiento, cambiando la naturaleza de las personas, transformando su género, quería decir su sexo, el transhumanismo, el adoctrinar a los niños sobre la experimentación erótica y cosas y más cosas que son una barbaridad. Miren, les voy a dar un dato, ya para hacer boca, como se suele decir. ¿Cuántos niños desde la década de 2011 al 2019 creen ustedes que se han asesinado en el vientre, en el útero de sus madres? Pues exactamente en 10 años 904.497 niños. Y esto no es un invento. Esto no me lo saco de la manga. Esto es la suma de esto que les voy a incluir en esta imagen. Ahí tienen ustedes datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, o sea, datos oficiales. Ahí tienen la cantidad de centros cada vez más, más. Estamos hablando de 2020, 207 centros que se dedican al aborto, a lo que eufemísticamente llaman interrupción voluntaria del embarazo. Bien, 10.333 o 330, no sé si son 30 o 33, mujeres han interrumpido su proceso de generar vida en el 2020.
En el 2011 parece que ha disminuido algo, pero será por el coronavirus y esta reclusión que hemos tenido, pero no lo sé. Eso ya es una especulación. En el 2011 había 12.470 mujeres que habían interrumpido su embarazo. Pero ha aumentado sucesivamente del 2011 hasta el 2020 el número de centros que se dedican a esto. Hagamos una aclaración. En esto no tiene solo la culpa el doctor Sánchez, entre comillas, lo de doctor. En esto tiene también culpa el Partido Popular, porque en esta franja de años, en este tramo de esta década, no solamente ha estado el Partido Socialista gobernando. Entonces, habrá que preguntarse por qué. ¿Qué ingeniería de retroceso de la natalidad y de control de la población ha existido desde entonces? ¿Qué ingeniería para reducir la población ya diseñada desde el Club de Roma allá por los años 1970 hasta hoy? ¿Qué hay detrás de todo esto? Esa es la gran pregunta. ¿A quién sirve Sánchez? ¿A quién sirve Rajoy? ¿Qué hay detrás de toda esta experimentación con los seres humanos? Que recuerdan mucho al mundo del nazismo o del comunismo, donde el culto a la muerte es una constante y es terrible. Hoy tengo aquí a dos personas, bueno, tres, con el presidente de esta asociación, Unidad Hispanista, Javier Barricoa. Nos acompañan también María Victoria Pérez de Rubio, representante de Provida de Baleares. Y nos acompaña también una abogada que también es de Provida, que se llama Silvia García Biglieto. Y aquí están ellas. Voy a quitar esta pantalla y les dejo con ellas para que ellas nos cuenten cómo lo ven. ¿Por quién empezamos? Empezamos por ti, Silvia, que eres la experta en derecho, nada menos que 30 años dedicados al derecho. Y nos puedes hablar perfectamente de algo como lo siguiente. Ya te doy paso con esta entradilla. El niño que está generándose dentro del útero de la madre nace de dos células, un espermatozoide y un óvulo. Esto lo explico yo porque es un tema biológico que mucha gente no lo sabrá. De ahí se forma el cigoto o huevo, y de huevo se germina en la mórula, que es una división celular donde todavía no hay partes diferenciadas de ese pequeñísimo cuerpo humano que se va diseñando en ese proceso. ¡Qué maravilla! De esa mórula nace el embrión, y del embrión nace el feto al cabo de no me acuerdo cuántos meses, pero vosotras que sois mujeres lo sabréis mejor que yo. Es decir, se forma el feto después del embrión. Es decir, la pregunta es desde un punto de vista biológico, que yo tengo la respuesta, obviamente, y la voy a decir. La pregunta es, en la mórula ya existe un ser diferenciado de la madre, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se produce la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es de la cadena de ADN, es decir, el primer gen que se produce para esa división celular y de esa reproducción de un nuevo ser con su carga genética diferenciada. Hay una rama, que es la del padre, y otra de la madre, y se juntan las dos ramas y se forma un nuevo cromosoma. Ese nuevo cromosoma tiene diferenciación cromosomática respecto a la madre, por tanto es un ser diferenciado. Y al interrumpir esa vida, se interrumpe la vida de un ser diferenciado de la madre, aunque es un ser dependiente de la madre, que eso es diferente. Una cosa es la diferenciación cromosómica, la diferenciación genética, y otra cosa es que depende de la madre para vivir, lógicamente. Pero ya es un ser distinto. Y ahora le doy paso a Silvia.
Desde un punto de vista jurídico, ¿ese es el distinto? ¿Tiene derecho a vivir? Bueno, se me oye, ¿no? Sí. Vale. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba fue la despenalización del aborto. En la Universidad de Deusto estaba estudiando yo la carrera cuando, bueno, pues se produjo en el Código Penal esta modificación. Y yo me acuerdo que fue un tema que, bueno, fue polémico y tuvimos nuestras discusiones en lo que es la universidad, y yo era una cuestión que nunca me había planteado seriamente hasta que llegó esta modificación en el Código Penal. Entonces, claro, mi aproximación fue con buenos profesores y bastantes conocimientos, y lo que hicimos fue una aproximación desde el derecho natural. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que diferenciar entre lo que es el derecho natural y lo que es el derecho positivo. El derecho natural, según la Real Academia de la Lengua, es el conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana. Es decir, que son principios que rigen a lo que es el ser humano en Nueva Zelanda, en África, en España, en cualquier lugar en el que exista el ser humano. Su origen no está en la voluntad de las personas, sino en la naturaleza, interpretado con diversos criterios, creada por un ser supremo, por un dictado de la recta razón, etcétera, etcétera y tal. Y son principios universales. Son principios universales. Yo no había estudiado el derecho natural hasta que no surgió la modificación del Código Penal, y yo abordé dicha modificación del Código Penal desde un punto de vista del derecho natural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si partimos de la base científica que el feto, desde el momento de que se juntan lo que es el óvulo y el esperma y se convierte en algo diferenciado, y eso es un ser humano, evidentemente todo aquello que sea tendente a su eliminación está mal. Es el asesinato o la matanza o la muerte o la eliminación de un inocente. Es más, con una agravación, que es un inocente que no se puede defender. Este es el planteamiento desde lo que es el derecho natural, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que estos principios que derivan de la propia naturaleza y de la razón humana, que existen como principios inmutables y universales, hay un momento en la historia en la que se empiezan a... Bueno, Santo Tomás de Aquino decía que si una ley que se escribe es una ley injusta, tenemos todo el derecho del mundo a invocar el derecho natural y a no cumplirla, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que con la evolución del ser humano y el positivismo y, bueno, pues una serie de tendencias, nos vamos regulando de normas escritas, porque el derecho natural no está escrito y no necesita estar escrito. Lo que está mal en cualquier lugar del mundo, con independencia de lo que nos parezca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos vamos dando determinadas normas y las escribimos y las votamos, pero la verdad no se alcanza por mayorías. O sea, la verdad es la que es. Y si esto es una pluma, aunque los 4 que estamos aquí votamos y decimos que es un caballo, sigue siendo una pluma, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el derecho natural defiende la vida del inocente. ¿Y qué hay más inocente y más para proteger que un ser humano en la tripa de su madre? Esto es lo que dice el derecho natural. Luego, lo que hemos querido escribir o no en las leyes, pues ya son otro tipo de cuestiones. Pero eso solamente es una fuerza de las mayorías. Esto es una realidad, y yo es algo que, por suerte y gracias a Dios, lo abordé en la universidad, porque si no, hoy en día puede que no tuviera esta misma concepción en mi cabeza. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de tener
la suficiente información y formación en la universidad para poder hablar de esto, que no me ha hecho falta volverlo a leer, sino que es algo que lo aprendí en su momento, y además es que es una realidad. Matar o eliminar un inocente es siempre algo que estará mal en cualquier cultura del mundo, porque es derecho natural. No tiene que ver ni con Dios, es derecho natural. Nosotros, como cristianos y católicos, le damos esa trascendencia, pero los indios o los papúas tienen exactamente la misma concepción que nosotros, ¿vale? Entonces, claro, nos encontramos con que pues, las personas tienen la formación que tienen. Entonces, claro, partimos de la base de que es un ser humano, no es un ser humano. Evidentemente es un ser humano, porque además hay una cosa, Ernesto, que quería puntualizar de lo que has dicho. Es que es un ser humano con un ADN irrepetible. O sea, no va a haber otro nunca jamás igual. Esto es un poco el tema. Entonces, desde el derecho natural, esta es una de las conclusiones, ¿vale? Es que además es que es inalterable. O sea, yo llevo pensando esto desde, vamos, o sea, no es algo que tenga que razonar de ninguna de las maneras. Me da igual lo que votemos. El derecho positivo es una cuestión de mayorías, nada más. Esto es así. Si yo dejo votar a mis hijos en casa, iríamos todos los días a Portaventura. Es así. Entonces, son cuestiones independientes. El derecho natural es lo que es con independencia de lo que se vote y va a ser inalterable siempre. El derecho positivo irá cambiando con las modas o con las mayorías o las opiniones o lo que puedas convencer o comprar el voto de determinadas personas. Pero la eliminación de un inocente es lo que es, le guste al que le guste o al que opine lo que opine. Es una realidad. Y yo no tengo aquí mucho más que añadir. Claro. Javier, tú intervé cuando quieras, Javier. Porque ya sabes que si no me como yo el programa. Es un peligro. De hecho, por añadir, yo abandoné un partido político por esto. X. Y recuerdo una manifestación un 17 de octubre del 2009, sé perfectamente porque era el cumpleaños de mi madre y yo al mes siguiente daba luz a mi cuarta hija, que íbamos en manifestación por la vida en Madrid y me acuerdo que había unas personas que, bueno, llevaban carteles de un partido político de izquierdas que me sorprendió verles y me dijeron que no había nada más para proteger que un niño en el seno de su madre. Y me pareció curioso porque políticamente no podíamos estar más alejados de las banderas que llevaban y sin embargo estábamos de acuerdo en lo que es algo inalterable. Y me acuerdo perfectamente de este momento y esta conversación yendo en esta manifestación. Una cosa que has dicho, yo quisiera matizar también. Este tema no tiene nada que ver con la taxonomía política de izquierdas y derechas. No tiene nada que ver con ser facha o ser de comunista o ser de Pepito Grillo. Este es un tema simplemente de humanidad, que no tendría que estar sujeto a discusión política. No tendría que estar en los programas políticos, porque se trata de un derecho fundamental de las personas, de un derecho que tendría que estar recogido y está en las cartas de derechos humanos y que, por tanto, tendría que ser imperativo jurídico, porque la Constitución, recordemos, se remite en lo no dispuesto a las declaraciones suscritas por el Rey de España de protección tanto del niño como de los derechos del hombre. Y entonces, esto no ofrecería discusión si no hubiera gente, ¿cómo diría yo?, muy difícil de calificar, que nos está metiendo esta cuestión
a solapillo, es decir, sin ningún tipo de análisis previo, salvo que yo soy dueña de mi cuerpo. Es una estupidez. Porque tú eres... Es decir, aquí el derecho positivo, yo no soy abogado y te estoy pisando el terreno, pero no puedes legislar sobre tirar al abuelo por la ventana. No puedes legislar sobre la eliminación de los judíos. No puedes legislar sobre tirar al mar a los emigrantes. No puedes legislar sobre, qué sé yo, vapulear a la mujer o al hombre. Hay elementos que son previos a la Constitución y las leyes. Son elementos que son indiscutibles, son consuetudinarios o innatos o congénitos a la naturaleza de las personas. Entonces, es estúpido que estuvimos hablando aquí, pero es que lo tenemos que estar porque nos están obligando a estar, porque hay niños a los que se está tirando al basurero. Y ese es el problema. Sí, en eso es justo lo que viene a decir el derecho natural, que es absolutamente independiente de otro tipo de concepciones o de ideologías. Y eso fue lo que yo también aprendí en esa manifestación, que efectivamente, o sea, era algo tan consustancial al ser humano que había todo tipo de personas, incluidos personas de otras religiones o ateos incluso. Claro, claro. O sea, Es elemental, sí, eso es lo que pasa. claro, o sea, yo tengo amigas aquí en Zarauz que son todo menos cristianas, religiosas y tal, y compartimos este mismo principio, ¿eh? Y no está más alejada de ningún tipo de creencia. O sea, es más, yo hay veces que planteo, por ejemplo, cuando una persona es vegana, se lo planteo y se lo plantean, pero es que la gente no se lo plantea. Damos por hecho el presupuesto de que no es un ser humano, que es de donde arranca el derecho natural. Si es un ser humano, se te caen todos los argumentos. Esto es así. Y como dices tú, es un ser dependiente de su madre, pero es un ser diferente de su madre. Pues Sí, Javier, habla, hola. bueno, no sé, mejor que hable Silvia, María Victoria, que la tenemos ahí callada. Luego ya comentaré, pero... Vale, a ver. Uy, ¿qué aparece ahí? No sé. Bueno, a ver, todo lo que has dicho, Silvia, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, efectivamente, de hecho, Jérôme Lejeune, que es considerado el padre de la genética moderna, decía que si no hay fecundación no hay ser humano, punto. La fecundación es el momento en que se une, que se forma el cigoto, ¿no? O sea, es el espermatozoide y el óvulo con una carga genética diferente, con lo cual es un ser humano diferenciado de la madre. Punto. Y esto es así. Y está demostrado científicamente. Entonces, o sea, que todo lo que has dicho es totalmente cierto. ¿Qué pasa? Que es que hay muchísimos intereses, muchísimos. Entonces, lo que decías de esto, el aborto da muchísimo dinero, da mucho dinero. Sacar adelante no interesa. Interesa, además, estamos en el mundo de la globalización donde hay que quitar a gente del planeta porque están obsesionados con este tema, ¿no? Tenemos que cuidar el medio ambiente, pero al ser humano pues hay que matarlo con el aborto y con la eutanasia, porque esto es así de triste, ¿no? Pero salvemos las ballenas. Y ahora me he metido en la página web de la Organización Mundial de la Salud, que es tremendamente abortiva. Bueno, en los datos, si en España la media es de 100.000 abortos al año desde hace mucho tiempo, con la gráfica que has enseñado, Ernesto, se ha visto. De hecho, se ve en la estadística que has mostrado, se ve un descenso mínimo del aborto, y es porque la píldora del día después no aparece ahí, con lo cual ahí también hay mucho aborto, ¿no?, que se produce si efectivamente ha habido fecundación, ¿vale? Entonces, me he metido en la página web
de la OMS y alucinad con lo que dice. Bueno, aparte de que hay 70 millones, más de 70 millones de abortos anuales en el mundo entero, lo flipante es que dice que el aborto, perdonad, lo estoy leyendo en inglés, es una intervención de salud común y que se recomienda y que la OMS lo recomienda. Punto. Después ya pueden salir un montón de cosas más, pero es brutal. De hecho, la OMS hace poco ha dicho que quiere hacer que el aborto sea efectivo durante los 9 meses de embarazo. Entonces, lógicamente, hay intereses detrás, muchos intereses. O sea, es un interés no solo económico, que por supuesto, sino también hay un aspecto detrás, ¿no?, de destruir al ser humano, de destruir a la familia. O sea, de hecho, ahora con la ley nueva, la ley de nuestra fantástica ministra de Igualdad, a la que no pienso nombrar, quiere que, bueno, va a salir, bueno, se ha votado que las niñas con 16 años puedan abortar, ¿no? Entonces, ya hay muchas niñas jóvenes que abortan, porque esto es así, es verdad que ahora va a ser sin autorización paterna ni materna, pero el problema es que estas chicas que sabemos por la asociación que han abortado jóvenes, esto crea, cuando han sentido la presión de su ambiente, sobre todo su ambiente familiar y de sus padres, ¿no?, que por la asociación también nos decimos que normalmente se piensa que es la pareja, ¿no?, el que anima a abortar a la mujer, y es más la madre que la pareja. O sea, es muy fuerte, ¿eh? Entonces, la madre lo hace con la mejor intención, queremos pensar que lo hace con la mejor intención, porque ve que es una chica joven, que no tiene recursos, que cómo te vas a sacar un niño adelante con 17, 19, 20 años, pero después, aparte que la niña es la que se queda sumida en su, bueno, iba a decir una barbaridad, ¿no?, pero con esta tristeza el resto de la vida, y que además tiene síndrome postaborto, que esto, por supuesto, tú vas a abortar y nadie te ayuda después. Para eso estamos los voluntarios, ¿no? Aparte de esto, eso crea una desconexión familiar muy fuerte entre estas chicas que han abortado y sus padres. Porque en el fondo saben que les han estado apoyando para una cosa que les ha generado una sensación de vacío que van a tener el resto de su vida. O sea que aquí, detrás del aborto, se podría decir que no solo hay intereses económicos, sino también está a que es el Estado, ¿no?, el que cuida de nosotros y se quiere destruir a la familia natural. Bueno, tengo muchas más cosas que decir, pero creo que se ha entendido, ¿no? Sí, sí. Yo, por aportar algo, evidentemente no soy ni experto en biología ni en derecho, pero bueno, la prueba evidente del eslogan falaz de que la mujer tiene derecho a su propio cuerpo es que nada más detectar el cuerpo de la mujer, el óvulo fecundado, ya lo reconoce el sistema inmunológico como algo extraño, ¿no? Entonces, como algo diferenciado, y ahí hay un juego, ¿no?, donde claramente la propia naturaleza nos está indicando que eso sí, es un ser distinto a la madre, distinto al cuerpo de la madre, ¿no? Pero dejando de lado esto, que es de sentido común, y me acuerdo de cuando empezó el aborto, pues había una serie de conferencias aquí en Barcelona. Entonces, un señor que daba una conferencia para concienciar contra el aborto y un argumento para gente muy sencilla, un pueblecito, que era un argumento impecable. Decía, si una mujer es condenada a muerte y está embarazada, ¿qué es lo que dirá el juez? Pues, bueno, pues pueden ejecutar la pena de muerte hasta que no para, ¿no? Porque es evidente que el pobre niño no tiene la culpa, ¿no? Da igual el mes o la semana que lleve de embarazo, ¿no? Y entonces, bueno, dejando de lado esto, yo lo que veo es que hemos estado sometidos a una especie de ingeniería social tremenda, ¿no? Tremenda, donde aquí, al menos en España, ya empezó con la ley del divorcio,
Yo siempre he defendido que la ley del divorcio fue la puerta que, digamos, desacralizó lo que era la familia, pero una vez hecho esto, también se desacralizó la vida, ¿no? Y pudo entrar, digamos, la ley del aborto, ¿no? Hay como una sucesión, ¿no? Parece que es diferente, pero yo creo que hay una relación. Pero bueno, el argumento sentimental, ¿no?, que nos daban para... Y ahí empezaron a jugar, ¿no?, esta ingeniería social con los sentimientos, con los afectos. Ahora, por el sentimiento queda todo justificado, ¿no? Esta persona se siente de otro género, se siente no sé qué, se siente... Pues todo el mundo tiene derecho a cumplir sus deseos, sus sueños y sus... Y esto, bueno, pues evidentemente jugaron con los sentimientos de la población. Y yo me acuerdo de un argumento que era brutal. Decían, no, cada año van millones de mujeres a abortar a Londres, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pero si viajar a Londres te prestan los aviones y los de madres embarazadas a rebosar, porque es imposible, ¿no?, numéricamente que tanta gente viaje a Londres, ¿no?, en avión. Bueno, pero estos argumentos colaban. Entonces nos acordamos del doctor Natalson, este famoso abortista, ¿no?, que él mismo reconoce cuando al final da un giro espectacular y se da cuenta que está matando niños, reconoce que las campañas que se hacían era exagerando cifras, exagerando, hablando de millones y millones. Bueno, y entonces, claro, una vez ya nos hemos amoldado a esta ingeniería social, que yo creo que sí que tiene una intención incluso geopolítica, ¿no?, de dominación de una cultura, una civilización, ¿no? La civilización que mata a sus niños es una civilización ya muerta, además condenada a envejecimiento poblacional, porque esto se ve clarísimamente, ¿no?, que el número de abortos anuales corresponde a esos déficits demográficos que necesitaría, por ejemplo, la sociedad española o cualquier sociedad europea para regenerarse demográficamente. Pues claro, una vez que ya hemos asumido que un nasciturus podemos decidir voluntaria y legalmente eliminarlo, pues a partir de ahí lo que quieras. La eutanasia es un paso más, simplemente, porque la eutanasia también es un problema, un argumento o una manipulación sentimental, ¿no? Esta persona que está sufriendo, como si no existieran cuidados paliativos, como si no estuviera nada, y se empieza con esto, se empieza medio a legislar y luego acabamos con casos dramáticos como en Holanda o en Inglaterra, donde un juez decreta que un niño enfermo que por sí mismo no puede decidir, el juez decide que pueda ser eutanasiado, ¿no? Y dices, bueno, ¿hasta esto qué es, no? Estamos en un nivel de, yo creo que, de leyes eugenésicas estilo Tercer Reich, ¿no? O sea que... Pero esto sí, va por una apariencia de democracia, de humanismo, y yo creo que ese es el gran drama, ¿no? Que cómo generamos anticuerpos para defendernos de todo esto, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, han conseguido mucho los pro vida, ¿no? Es decir, bueno, en unos estados la madre, antes de abortar, está obligada a escuchar los latidos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, en cuanto escucha los latidos, la madre, muchísimas se echan por acá, dice, ¿cómo es posible, no? Pues a ver cómo podríamos hacer algo parecido. La pregunta, perdón. Sí, no, Maribel. Efectivamente, es que no sé si habéis visto, bueno, hay varias películas pro vida, ¿no?, que muestran la realidad del aborto, y la última que ha salido, que fui a verla, fue hace un mes, era sobre el caso Roe versus Wade, el famoso caso de los años 70, el doctor Natanson, ¿vale?, que con sus propias manos hizo más de 50.000 abortos y es el padre del aborto en Estados Unidos, que luego... Un día, él de hecho había matado a su propio hijo, de repente, viendo la ecografía y viendo cómo al meter, ¿no?, los bisturís para despiezar a ese niño, de repente vio cómo el niño se estaba yendo al final del útero y claramente, o sea, fue cuando se dio cuenta de que era un ser humano, ¿no? Tuvieron que pasar 50.000 niños, ¿no?, por sus manos. Y es lo que has dicho, ¿no?, de que todo estaba basado en la mentira, todo, porque la película es muy buena, tiene muy pocos recursos, no es una peli de Hollywood, no la ha hecho Mel Gibson, pero es tal cual, porque yo hace pocos años me leí la autobiografía del doctor Natanson y de las cosas que más me impactó
que por cierto no está muy bien escrita porque no es un literato, ¿vale? Pero me impactó. Él era de educación judía y entonces en el ambiente en el que él se movía, o sea, su padre le hacía recitar la Torá todos los fines de semana, pero cuando él vio la posibilidad de empezar a trabajar en el aborto, su padre le dijo que le parecía estupendo, ¿no? Que se iba a ganar dinero, que muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo el objetivo del aborto era realmente acabar con las minorías raciales? O sea, el aborto estaba enfocado para acabar con la gente de color, los negros, la gente de Sudamérica que vivía en Estados Unidos. Y en la película es muy fuerte, pero es verdad, se me había olvidado, y es que la fundadora de Planet Parenthood, efectivamente, la fundadora de Planet Parenthood, que no me acuerdo el nombre, fue a dar una charla a las mujeres de los del Ku Klux Klan para decirles que el aborto era necesario para acabar con los negros. Y todo eso es cierto y es verdad. Y a mí lo que me entristeció un poco fue con una amiga que es absolutamente provida, ¿eh? Pero acabó la peli y me dijo, la peli no es atractiva, hay que hacerla atractiva para los jóvenes. Y claro, tuvimos una discusión y le dije, es que la verdad es esta. O sea, otra cosa es que incomode a la gente. La gente no quiere escuchar la verdad. Pero es esto, no lo podemos disfrazar. Era Margaret Sanger, la fundadora, que Justo. Era irlandesa, de origen católico y muy resentida y sí, tremenda mujer. Muy racialista, ¿eh? Justo. ¿Qué vas a decir, Silvia? ¿Querías comentar algo? Yo sí, las películas están bien, pero yo veo la realidad. Y yo veo madres que van a abortar porque, primero, se ha relativizado el tema del aborto, quítate unas células, no pasa nada, es tu cuerpo, tu decisión. Y luego las circunstancias, a mí me gustaría una estadística real de quiénes son las madres que abortan. Porque los últimos rescates y las últimas personas, la semana pasada en mi oficina aquí, pues una persona hizo un comentario y tenemos una mamá que va a dar a luz. ¿Cuáles son las circunstancias de esas mamás? O sea, es algo que no se nos puede olvidar. Primero, ¿lo quieres tener? Total, son unas células, punto 1. Punto 2, son mujeres solas, jóvenes, en unas circunstancias determinadas, que muchas de ellas tienen las circunstancias que tienen, u otras son mujeres a las que se les ha metido una presión por ser profesionales, que ya tendrás un hijo más adelante. Yo es que esto es una cuestión que yo quiero poner encima de la mesa, porque claro, hablamos de ¿lo quieres tener? No hablamos, o sea, hemos perdido la batalla del lenguaje, hemos perdido la batalla de sacar el debate. Yo tengo muchas personas que a través de las discusiones ahora son pro vida, pero hace 2 años no se planteaban que esto era un ser humano. Y luego las circunstancias, porque hablamos de mujeres con una dignidad que no se está respetando. Quítate eso, porque si no, no puedes seguir trabajando en esta casa atendiendo al abuelo. Eso lo he tenido que oír yo hace 2 semanas, ¿eh? Entonces, claro, por supuesto. El tema es que tenemos que trasladar este debate de qué es exactamente eso. Eso no es un feto, es un niño. Niña incluso, puedo decirte. O sea, me da igual emplear el lenguaje niño o niña, sí. Me da lo mismo. No, de hecho, es que si se considerara niña, claro, pues entonces ya ahora... Claro. Y luego se protegería más. El tema de la dignidad de esa madre. O sea, si tú si vosotros les escucharais a estas madres con los razonamientos, no, es que total, vaya tendré otro, es que la carrera profesional, es que son unos goles espectaculares que tenemos que intentar sacar este debate a la calle, ¿vale?
Esa es mi opinión. A mí lo que más me gustó fue una hija que tengo yo, que cuando una persona le preguntó qué quería ser de mayor, le dijo que quería ser madre. Este es el... No quería ser ingeniero, que también será, ¿eh? Pero le dijo que quería ser madre. Entonces, este debate tenemos que sacar. La dignidad de estas mujeres la tenemos que pelear. Y sobre todo, trasladar que no son células, que es un ser humano y que estás matando a uno de tu propia especie. Yo Que creo no que lo hace ningún animal lo hace. Claro, muchas mujeres toman una decisión con la voluntad, o sea, es decir, tú para que la voluntad sea libre tiene que tener determinadas características. Y yo pongo mucho en duda que muchas de esos 900.000 abortos sean decisiones libremente tomadas. Yo lo tengo claro que no hay la información y el consentimiento no es. O sea, este es un poco el debate que a mí me gustaría trasladar a donde fuera. Bueno, yo creo que es un debate muy global, ¿no? Porque es evidente que es un debate en sí mismo, pero se nos vendió cuando empezó la ley del aborto y empezaron, claro, parecía que, bueno, solo van a abortar en unos casos muy especiales y tal, claro, cuando se dispara el número de abortos, entonces se nos vendió que bueno, lo que hace falta es una educación sexual, ¿no? Y lo que hizo la intromisión de la educación sexual o la deseducación sexual, mejor dicho, en las escuelas, fue fomentar una sexualización ya desde la preadolescencia que ha llevado a que las relaciones sexuales empiecen prontísimo en los chavales, una media de 15, 14, 15, 16 años. Y claro, eso lleva a embarazos, evidentemente, y luego a unos protocolos, porque yo me he encontrado casos, ¿no?, de amigas madres solteras que han quedado embarazadas, no quieren abortar, pero van al ginecólogo y ya automáticamente ya casi las teledirigen a la posibilidad de abortar, ¿no? Y hay una presión, lo que tú decías, ¿no? Una presión, bueno, ¿qué tal? Y si hay 2 hijos, ya casi la presión es para que te esterilices, ¿no? Te liguen las trompas y tal, o el marido que se haga la vasectomía, o sea, y con una naturalidad que sorprende, ¿no? Porque esto se lo planteas a cualquier otra civilización y el padre o la madre ya están locos, ¿no? Que me van a quitar a mí la paternidad o la posibilidad de maternidad, ¿no? Algo tan esencial, tan vital. Y entonces, claro, estamos en un problema, yo creo que profundamente estructural, ¿no? Donde esto exige, claro, primero, como bien has dicho, una concienciación, un debate público. Yo he tenido la ilusión de ver cómo en Estados Unidos el efecto, digamos, pro vida es tan potente que parece que está revirtiendo, porque en un principio aquí nos da la sensación de que, bueno, ya está, es un mal asentado, traguemos y que cada uno individualmente lo sortea como pueda, ¿no? Pero está claro que esto exige un cambio de mentalidad para que luego haya un cambio político. Porque si no hay este cambio político, simplemente nos vamos a ir extinguiendo por esterilización forzosa, ¿no? O sea, esto es tremendo. Lo de Estados Unidos es buenísimo, lo que ha pasado, o sea, es un milagro, ¿no? Porque eso realmente revierte, o sea, lo que parecía que era una verdad, ¿no?, absoluta, que el aborto es un derecho y es muy triste, ¿no? Es que es un drama. Y lo que has dicho, Silvia, es que es verdad, es que no hay debate, no nos dejan debatir, no hay debate en la calle y es un tema para debate. Bueno, y que niegan que hay el trauma posparto, ¿no? El síndrome del trauma posparto. Síndrome postaborto. Aborto, pero imagina que estamos en España en una media de 95.000 abortos en los últimos 10 años, como bien ha señalado Ernesto, son madres que han abortado que no van a quedar indemnes a este problema y ese daño psicológico, que lo van a arrastrar y sabemos que lo arrastran muchos años. Incluso yo he encontrado madres que han tenido hijos, pero no habían abortado, lo han tenido hijos, una vida, digamos, ya normal, pero ponerse a llorar al cabo de años todavía recordando eso, ¿no? Imagínate, pues, cuántas mujeres estarán sufriendo en silencio en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué efectos tendrá en las relaciones, en su propio matrimonio, en la relación con los otros hijos, ¿no? Porque al final, si has acabado con la vida de tu propio hijo, con los otros igual vas a sublimar una relación y la vas a deteriorar también de otra forma. Vete a saber, ¿no? Son cosas que cuando se han planteado estudiarlas desde la psicología,
pues los colegios de psicólogos han negado, o sea, y entonces ahí también es otro frente que hay que conseguir romper porque es un daño moral, social, colectivo y personal increíble. Sí. La pregunta es que si, por el contrario, en un estado de bienestar, lo lógico sería atender a las madres que tienen hijos, que están en condiciones malas para atender a la familia, a esos hijos por ser madres solteras o por otra serie de circunstancias. En lugar de hacer eso, se fomenta el aborto institucionalmente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es decir, yo me imagino que algo tendrá que ver. En los años 70 había un psicólogo que se llama Skinner que hablaba de que los hombres las personas somos como animales, como el perro de Pavlov, que nos movemos por estímulo y respuesta y por tanto que se podía regular la población porque había un crecimiento, según ellos, espectacular de la población mundial y había que limitar ese crecimiento. Y redactaron un libro que se llama Límites del crecimiento para evitar que hubiera mucho consumo de recursos y que la población mundial creciera en exceso. Y entonces, desde ese punto de vista, él planteaba, pues eso, la pérdida de dignidad humana como ser dotado por Dios de dignidad. Es decir, de tal manera que se pudiera considerar exactamente un animal que pudiera ser reconducido hacia un modo de comportamiento hacia el otro. Y un modo de comportamiento es no tener hijos, por ejemplo, para que no crezca la población. Y entonces, para no tener hijos, el que los tenga, que aborte. Y mejor, pues menos población en las sociedades occidentales para que vengan muchos emigrantes y nos sustituyan, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo. En España es que es de libro. Está decreciendo la población local y está compensándose ese decrecimiento porque, claro, necesitamos mano laboral, ¿no? Con población inmigrada. Con lo cual se incrementa y se potencia y se estimula la población ilegal, el crecimiento de la inmigración ilegal. ¿Ese diseño es un diseño o no es un diseño? Es la pregunta. Igual Javier sabe más de esto. Bueno, tenemos el famoso Plan Kalergi, ¿no? Del cual ya se habla de la posibilidad de una suplantación poblacional, ¿no? Yo creo que ha habido como varias etapas, ¿no? Dentro del proceso del aborto. El aborto que a veces, es tenido como el último anticonceptivo. O sea, quiero decir que las mujeres ya no se lo plantean muchas veces como un problema de que el derecho a mi cuerpo o no mi cuerpo, sino, como bien habéis dicho, ante un proyecto vital al servicio del capitalismo, digámoslo claro, trabajar, no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, me quedo embarazada, pues el último anticonceptivo es el aborto, ¿no? Antes ha habido claramente, y como Sanger, que hemos dicho, toda una serie de gente que planteaba las políticas eugenésicas, esterilizaciones masivas de minorías, de negros, de borrachos. O sea, había ya claramente un plan diseñado, financiado pues por el Rockefeller Center, por grandes fortunas para conseguir una especie de humanidad bien, digamos, sana para ellos, donde se eliminarán pues los efectos de las clases más despreciables para ellos, las clases humildes, los borrachos, las mujeres de mala vida, las mujeres de clase obrera. Y entonces, bueno, esto hay autores, se ha teorizado. Ahora, yo creo que ahora estamos en otro nivel, ¿no? Como ha cambiado el modelo y estamos en modelo multicultural, ahora parece que lo que tiene que dominar es esto, un tipo de sociedad modélica en Occidente, es la sociedad donde no haya casi europeos caucásicos, ¿no? Y entonces se impulsa el multiculturalismo porque además hay un argumento que es de peso, ¿no? Dicen, abordar es una cuestión económica, ¿no? Porque las familias no pueden tener muchos hijos. Bueno, esto es erróneo porque vemos como poblaciones inmigrantes tienen 4, 5, 6 hijos, ayudas del Estado, de todo, y entonces a estas familias se les potencia,
En cambio, las autóctonas parece que hay algo de diseño, ¿no? Algo de cultura que se ha metido en la cabeza de la gente, que no tienen que tener hijos, tienen que tener uno, tienen que tener como mucho la parejita y poco más, ¿no? Esto va a provocar un desequilibrio, pero es a favor de un modelo previo diseñado, ¿no? Que Europa no puede ser una unidad, digamos, de identidad histórica, tal, sino que el multiculturalismo yo creo que es la excusa, estos cambios demográficos son la excusa para deshacer una civilización, ¿no? En el fondo, porque al final es esto, ¿no? Los grandes flujos demográficos que están provocando el envejecimiento de la población europea, los flujos demográficos no son solamente biológicos, son portantes de estructuras culturales, ¿no? Y esas estructuras culturales hay un momento que se crea una diversidad que relativiza la propia identidad. Entonces, esto que lo podíamos pensar hace décadas como un proyecto, yo creo que es que ahora es tan evidente, ¿no? Tan real en Europa que asusta, ¿no? Es mi opinión. Ahí iba yo. Ha sido donde yo quería ir, sí. ¿Cómo veis se lo pregunta a Silvia fundamentalmente, también a ti, María Victoria, ¿cómo ves el derecho a la resistencia? Es decir, cuando se vulnera gravemente, en varios aspectos, no solamente en este, el derecho natural, es decir, la dignidad de la persona, su libertad y su determinación para labrar su futuro y diseñar su modo de vida, etcétera, la educación de sus hijos, a la medida de sus convicciones, como dice la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Hay posibilidad de resistencia legalmente? Yo voy a hablar como abogado y en primera persona. Sí, y lo hemos ejercido, ¿eh? O sea, nosotros en los colegios hemos presentado el derecho a educar a nuestros hijos en determinadas asignaturas, como entendíamos, en base a los artículos de la Constitución. Y, hombre, la suerte es que el abogado lo tengo en casa, claro. Pero claro que lo hemos ejercido. Y hace 3 semanas, otra persona también en Zarauz me vino e hicimos lo mismo en su colegio. Es decir, es legítimo, primero, es legítimo. Y creo que además es una obligación como padres. Como padres. Y desde un punto de vista legal, tenemos todo el derecho del mundo a educar a nuestros hijos con nuestros principios y nuestros valores. Es así, dentro de lo que es el marco, aparte del derecho natural, de la Constitución en la que nos hemos dado, que a mí tampoco me gusta, Javier, pero es la que tenemos. El derecho constitucional nos ampara. Nos ampara. Esto es así. ¿Qué podríamos hacer para eliminar el aborto y la eutanasia? ¿Cuál es el nivel de respuesta que deberíamos solicitar a los ciudadanos y nosotros como ciudadanos también, respondiendo a nuestros imperativos morales, aparte de la encomiable militancia o compromiso de las asociaciones por vida, que son dignas de todo alabanza, ¿qué podríamos hacer como sociedad? Aparte de rezar. Bueno, rezar está prohibido según ellos, porque vas a un paritorio y te pones a rezar. Y te vas a ver. Digo yo que no. No. Ya te enseñaré. Y de momento alguna sentencia ya hemos ganado. Menos mal. Entonces, desde un punto de vista de lo que es la calle, yo creo que tenemos que buscar dar criterio a las personas para que tomen la decisión correcta. Pero para eso hay que hacer una pedagogía de mostrar el camino y dar formación. Yo me acuerdo hace muchísimos años en Marruecos, igual en el año 1998, que una persona me dijo que lo que tenían que quitar era la tele en África para que las personas no vieran cómo se vivía en Europa, porque así no vendrían. Una persona marroquí, es decir, la gente compra lo que ve. Entonces, tenemos que mostrar a la sociedad qué es realmente un aborto, qué es realmente lo que estás haciendo, y lo que hay que eliminar son las causas que llevan a una mujer a tomar esa decisión.
Yo creo que un primer paso, o sea, es evidente que una sociedad sana no podría tener una ley de despenalización del aborto, que además ya lo dice, la propia ley presupone que el aborto es un delito, solo que Sí. se despenaliza, ¿no? O Se sea que despenaliza, sí. pero es un delito, ¿no? Sí. Pero bueno, hay un caso en Europa que es muy interesante, que es el de Polonia, que tiene una ley del aborto muy parecida a la nuestra, Sí. heredada del régimen comunista, pero el número de abortos en Polonia viene a ser hace unos años era unos 800, 900, 1000 al año. Nada que ver con lo desproporcionado que es aquí, ¿no? Siendo cada aborto, evidentemente, una atrocidad. Pero, ¿por qué? Porque esa ley se cumple. O sea, si realmente en España se cumpliera la ley estrictamente, el número casos de violación, casos de tal y no sé qué, serían peligro para la vida madre y tal, serían mínimos, ¿no? Y este sería como un primer paso, que es lo que se hizo con la denuncia al doctor Morín aquí en Barcelona, ¿no? El doctor muerte. Claro, se demostró, oiga, se está incumpliendo toda la ley, se están falsificando los informes psicológicos, tal, pues esto se tiene que cerrar, ¿no? Entonces, yo creo que, aparte de una voluntad política de partidos que cuando lleguen al gobierno o llegasen al gobierno, un plan. Lo que dicen que van a hacer y luego nunca hacen, o, evidentemente, por parte de la propia sociedad, empezar a denunciar claramente estas violaciones de la ley actual, que es nefasta, pero al menos sería un primer paso de concienciación, ¿no? Creo. Sí. Es que efectivamente, perdona, es que he mirado también las estadísticas de España, el 90% de los abortos es porque la madre lo pide, porque sí. O sea, es porque sí, punto. Sí. Y el 10% es o por riesgo de la madre o por malformación del feto, etcétera, ¿no? Entonces, Meloni, lo primero que ha dicho cuando ha llegado a ser presidenta en Italia, ha dicho, yo no digo que voy a despenalizar el aborto, sino voy a hacer que se cumpla la ley, que no haya ni un caso en que no se cumpla la ley, con lo cual se va a reducir drásticamente las cifras del aborto, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y lo que habéis dicho, perdona, de concienciación, es fundamental ir a los colegios a enseñarlo. Sí. Fundamental. Pero eso habría que hacerlo a nivel desde arriba, ¿no? Y aquí en Mallorca lo hemos intentado, fuimos a varios colegios para hacerlo, para que especialistas, o sea, no voy a ir yo a hacerlo, ni nadie de la asociación, sino especialistas, a dar charlas en colegios, como se hacía antiguamente, con el famoso vídeo del doctor Nathanson, etcétera, ¿no? Que eso a mí me pusieron el vídeo en el colegio y por eso soy tan provida, ¿no? Entre otras cosas, pero pues en muchos colegios concertados y religiosos nos han cerrado las puertas porque era muy fuerte, muy triste, pero nos han dicho que no y al final no hemos podido dar ni una charla. En colegios concertados religiosos católicos, ¿eh? Sí. Entonces, realmente eso es así. O sea, hay que empezar desde abajo. Es la única manera, porque 100.000 abortos al año en España, cuando una mujer tiene acceso a todo tipo de anticonceptivos, que es que ahora hay virguerías, hay unas cosas, hay inyecciones, hay parches, es increíble todo lo que hay. O sea, la gente lo ve realmente, o sea, se ha deformado tanto la conciencia, ¿no? Que la gente lo ve como un método anticonceptivo. Eso es lo triste. Eso es. Ahí les he puesto la cifra del número de niños asesinados en la década del 2010 al 2020. Viene a salir efectivamente una ratio media de 100.000 al año. 100.000. 100.000. Sí, sí. 100.000 al año, eso es. Tiene su dimensión, ¿eh? Tiene su dimensión. Y en el mundo, 70 millones anualmente, es un país entero, ¿eh? Ya. Es increíble. Yo, de todas maneras, hay otra cosa también que añadiría, que el personal sanitario, cuando tú vas tienes un embarazo, la primera pregunta que te hacen es, ¿lo quieres tener? O sea, no. A ver,
Esto a mí también me parece, o sea, un poco lo que has dicho tú, María Victoria, o sea, la absoluta pérdida del totalmente. No, es que ahora no me viene bien. O sea, no sé, igual no me viene bien comprar un coche, pero lo de tener un hijo, no sé, yo también es lo que pienso, con todos los millones de anticonceptivos que hay, Sí, quedarte embarazada es algo absolutamente inexplicable, ¿vale? efectivamente. Pero esto va unido a la conciencia de los chavales de la inmediatez. Y Pero luego de. sí, perdón Silvia, pero luego es que hay una paradoja tremenda, ¿no? Que es que, primero, a los chavales se les inicia tempranísimo en la sexualidad, métodos anticonceptivos, luego ya sabemos que un uso continuado de métodos anticonceptivos en la madre luego le genera problemas de fertilidad, Sí. luego se retrasa mucho por la promoción profesional y luego llegan a los 35, 36 años, les entra la tener un hijo y entonces vas a los tratamientos de fertilidad y entras en otro proceso donde entregas tu vida, oye, lo que es un proceso natural, lo entregas otra vez a la técnica, ¿no? Y con todas las frustraciones que genera, ¿no? Entonces, es como si nos hubieran dislocado el ritmo de la vida, ¿no? Y esto es tremendo para una sociedad, ¿no? Y eso exige, pues, toda una reconsideración, ¿no? Es una cosmovisión entera la que creo que tenemos que recomponer, ¿no? Donde, si la hiciéramos, pues finalmente el aborto ya sería como tan abominable, ¿no? Dentro de una cosmovisión de la vida, ¿no? Un sentido de la vida que ya la gente ni siquiera se plantearía abortar, ¿no? Yo aquí además añadiría una cuestión que igual voy a la cárcel por lo que voy a decir. Cuidado, El culpable no estoy acostumbrada, ¿eh? Que es que yo creo que las mujeres hemos perdido mucho con estas modernidades de sociedades que tenemos y tenemos que hacer una carrera profesional y determinadas cosas y cuando decides otras opciones, por ejemplo, quedarte en tu casa durante unos años pues para educar a los niños, yo que sé, no sé, lo que sea, no, yo no soy el mejor ejemplo de eso, pero es así, la sociedad te mira mal y te mete mucha presión. Entonces, creo, Javier, aquí que tenemos que volver a la tradición en determinados aspectos, a la dignidad y el valor indiscutible de la mujer en determinados aspectos y la dignidad y el valor del hombre en otros aspectos. Y esto es algo que hemos perdido. Yo soy abuela desde hace 2 años y medio y cuando dijimos que íbamos a ser abuelos, pero no es un poco pronto. Y te preguntaban a ti. Es que yo me quedaba así y decía, y me acuerdo mi hermano que es pediatra en Mallorca, dijo, árbol joven da buenos frutos. Entonces, tenemos que recuperar este debate y esta posición que yo creo que hemos perdido y que es totalmente compatible con hacer cuestiones de trabajo, pero creo que tenemos que reflexionar sobre realmente qué es lo que estamos haciendo las mujeres en estos momentos en el mundo, ¿eh? Por eso digo que voy a ir a la cárcel, porque lo que acabo de soltar es la bomba, pero bueno, yo es lo que pienso. O sea, y lo veo en mujeres que alcanzan puestos importantes, pero que tienen problemas mentales importantes también, ¿eh? Así es. O sea, porque realmente tú tienes un lado que es ser madre. Yo sé que es el mejor título que tengo de todos los que tengo. Bueno, pues Es verdad. yo no sé si queréis rematar ya con alguna intervención, o lo de rematar, que queda muy mal en este programa. Bueno, concluir con alguna intervención más esta interesante charla que hemos tenido. ¿Queréis decir algo? Porque ya el límite del tiempo yo creo que es razonable, ¿no? Sí, yo solo diría una cosa y es que las mujeres realmente, o sea, tienen que saber que están apoyadas por las asociaciones pro vida totalmente, o sea, aquí no se juzga a nadie, todo lo contrario, lo que tenemos que efectivamente, o sea, que sacar adelante esa vida que está, pero que hay que concienciar de que no está bien y que las mujeres se quedan con un síndrome postaborto
que es real y que se ha diagnosticado y que las que se quedan vacías por dentro para el resto de su vida son ellas. Entonces, si tenemos que estar, ahora que hablamos tanto de la mujer, ¿no? Que el hombre parece que cada día está más abajo, ¿no? Y la mujer más arriba, y dices, no, es que la mujer tenemos que protegerla y estar a su lado. Y cualquier ley del aborto es lo más machista que hay, porque la mujer se queda sola. Entonces, a mí me parece terrible. Así que nada, que estamos para lo que necesiten. Todas las asociaciones pro vida, toda la gente que trabaja en las asociaciones pro vida, estamos para eso, para ayudar a las mujeres. ¿Quieres decir algo más, Silvia? No, yo que pelearé por el fin del aborto, por el fin de las causas que llevan al aborto. Genial. Y que hay que criminalizar el crimen, no al criminal, ¿eh? Efectivamente. Muy bien, muy bien. Parte, Nos sumamos a eso. Felicitaros las que estáis ahí en primera línea y que, bueno, que desde Unidad Hispanista pues estamos por la labor de ir concienciando y si hay que repetir un tipo de tertulias así, pues con muchísimo gusto, ¿no? Encantada. Pues no os vayáis, que nos vamos a despedir luego. Voy a terminar. Y... Pues muchas gracias.